Respawn en Canarias. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Respawn en Canarias, el programa de videojuegos en la Radio Canaria, y volvemos después de una semanita de vacaciones donde tanto yo como Manuel lo hemos pasado muy bien. Manu, ¿cómo estás? Sí, había que descansar, ¿no? Un poquito. Descansar, porque los videojuegos nos gustan, pero de vez en cuando hay que dar un parón. Efectivamente. Y a lo mejor no han sido vacaciones para, efectivamente, jugar videojuegos, a lo mejor. Puede ser. Ya se sabrá. Claro. Bueno, venimos de muchas cosas estas últimas 2 semanas, pero bueno, en particular de esta última porque hemos tenido el Nintendo Direct, que han anunciado bastantes cosas. Bueno, otras cosas como también entrevista a Neil Druckmann, sí, el jefazo de Naughty Dog, que ha hablado de cositas como su nuevo juego y posibles Uncharted 5 y Jak and Daxter. Veremos a ver qué tal. Y como tal también mucha ilusión por una entrevista que vamos a realizar, que es a Borja Corbo, el cofundador de Broken Bear Games, el estudio responsable de Luto. Juego canario que, bueno, pues, qué decir, no nos hemos escondido aquí diciendo que es un juego que nos ha encantado, la verdad. Así que nada, programa llenito de contenido, así que vamos para allá. Programa llenito de contenido que habrá que ir tratando en la siguiente sección. Nos vamos, como siempre, a Notas del Parche. Notas del Parche. Y empezamos comentando ese Nintendo Direct que se celebró el 12 de septiembre. Nintendo Direct de 1 hora, por cierto, que no es lo normal. Pero bueno, coincidía con la celebración del 40 aniversario de Super Mario Bros. Y bueno, un poco por eso yo creo que se ha alargado y por la cantidad de anuncios que, bueno, también comentó Manu en la introducción. Bueno, lo más llamativo para empezar, tráiler de la nueva película Super Mario Galaxy. Sí, la verdad que no se vio mucho, se vio solo algunas que otras escenas. Y el reveal de Super Mario Galaxy, la película. La verdad que, bueno, lo hemos dicho aquí cuando hicimos la tier list, es un juego que nos encanta, un juego que es tremendo, de los mejores juegos de la saga de Mario. Así que la verdad que mucha ilusión, veremos a ver qué tal. La primera película funcionó en su momento, así que parece que van a por la segunda. Me llama la atención que tan pronto sí, vayan a hacer la película de Super Mario Galaxy, porque yo pensé que vendría antes una secuela, pero bueno, veremos a ver qué tal. Seguro que funciona como comentabas. También expansión de Super Mario Wonder, recordemos el último juego de Mario para la Switch, así que mira, tampoco, bueno, han tardado un poquillo, estaríamos hablando de 1 año más o menos, yo creo que salió Wonder. Sí, más o menos, sí. Sí, que te podías transformar en un elefante, en diferentes animales. Estaba muy bien ese Super Mario en 2D. Por de Super Mario Galaxy en Switch 2, como no, aprovechando la salida de Super Mario Galaxy en una película, pues aquí tienes este port para que lo puedas probar. Super Mario Tennis Fever el 12 de febrero de 2026. Oye, Super Mario Tennis, que también ya, bueno, han habido un montón de entregas de Super Mario. Efectivamente, pero Tennis. No es por nada, pero el Nintendo Direct casi que ha sido el Super Mario Direct. Claro, es que por el 40 estamos hablando del aniversario de este... Del fontanero italiano. Del fontanero italiano y su hermano Luigi, sí. Efectivamente. Y al final, claro, tiene sentido que se hagan todos estos anuncios de la saga Mario. Pero sí, me llamó mucho la atención que era anuncio tras anuncio tras anuncio de la saga Mario. La verdad que es muy interesante. Bueno, también, y ya terminando con el tema Mario, pack de Super Mario Galaxy, porque bueno, Nintendo sabe hacer packs y vendértelos ahí como quien no quiere la cosa. Los 2 juegos por 70 euros y por separado 40 euros. Otra cosa no, pero Nintendo es saber cómo venderte las cosas, son expertos. No como Bethesda, que sacan una serie y no sacan nada de su serie, de su saga. Yo quiero... Nintendo te saca la película Super Mario Galaxy, ¿qué hace? Te vende Super Mario Galaxy para la Switch 2. Pero ¿cómo que Bethesda no hace nada relativo a Fallout? Por Dios, si van a meterte una actualización en el Fallout 76... Bueno, seguimos con las notas del parche. Yoshi and the Mysterious Book. Sí, bueno, pues nada, más cositas de la saga Mario, esta vez de Yoshi. Parece que Nintendo quiere revitalizar o dar una segunda oportunidad a los personajes de Mario que no se tienen tan en cuenta, porque teníamos el Donkey Kong también hace poco, el Bonanza, que salió muy bien. La última vez que salió un juego dedicado exclusivamente a Donkey Kong, yo creo que muchos de los que nos oyen no habían ni nacido. Sí. Sí, porque... O sea que la verdad que han pasado muchísimos años desde muchas de estas entregas, así que es lo que tú dices, que al final que todos estos personajes secundarios que podían tener sus juegos
en su época y bueno, parece que están volviendo, veremos a ver qué tal. Sí, Hyrule Warriors, el destierro, que se lanza el 6 de noviembre de 2025, o sea, lo tenemos relativamente cerca. Hyrule Warriors, Musou, es un género de videojuegos en el que te peleas con oleadas de enemigos y explora un poco el lore de Zelda. Ya saliendo ya de la saga Mario, ya vamos al resto de grandes títulos de Nintendo, ¿no? También tenemos Dragon Quest VII Reimagined, ¿no? Sí, Reimagine para el 5 de febrero para Nintendo Switch 2 y otras plataformas, ¿vale? No es exclusivo. A mí el apartado artístico no me termina de convencer, pero bueno, esto va por gusto, desde luego. Al final son gustos, sí, efectivamente. Sí. Ese estilo cartoon a mí no me termina de convencer, pero bueno, está bien que hagan un remake. En otras plataformas no me extrañaría que sea Sony, la verdad. Veremos a ver qué tal. Metroid Prime 4 Beyond, que se publica el 4 de diciembre. Bueno, sigue recorriendo, ¿no? Un poco la saga de ciencia ficción. Pokémon Pocopia llegará en 2026 a Switch 2, que es algo que no se me había ocurrido, pero tiene sentido de que lo hagan. Juego de granja. Sí, un cozy game de manual. Cozy game de manual. Habría que hacer un sonido aquí que fuera cozy game de manual. Sí, literal, es un cozy game de manual, pero de Pokémon. En este caso, la verdad que... hazme caso, este va a vender. Yo creo lo que no está escrito. Sobre todo en Japón. Yo creo que si han triunfado sagas como, por ejemplo, Animal Crossing, todos estos juegos que son así, cozy games, como lo llamamos, yo creo que va a triunfar. Bueno, tiene toda esa gente que les puede gustar esos juegos de granja, por así decirlo, y los unes al mundo Pokémon. Es que es un público. Yo creo que va a vender bastante, la verdad, sí. Nintendo da la sorpresa también en este direct con un port del nuevo Resident Evil 9 Requiem que va a salir el mismo día de lanzamiento. Sorprende que Nintendo Switch 2 vaya a soportar lo que conlleva, ¿no? Un juego tan grande como Resident Evil 9 en cuanto a... soporta juegos como Cyberpunk y funcionan bien, así que parece que los grandes problemas que tenía la Switch de rendimiento parece que se han ido solucionando con esta nueva consola portátil. Oye, bien. Desde luego que hay que estar al día con los nuevos lanzamientos. Y por último, Fire Emblem Fortune's Wave, juego para Switch 2 también. Bueno, Fire Emblem, otra saga mítica de estrategia de Switch, de Nintendo, así que bueno, estos han sido los lanzamientos. ¿Tú, Manu, cómo lo has visto este Nintendo Direct? La verdad que, bueno, interesante, lo que tú dices, un Nintendo Direct de una hora en la que, bueno, ha sido anuncio tras anuncio tras anuncio, el puro estilo Nintendo. Bueno, lo que comentaba antes, me ha llamado mucho la atención ese énfasis en la saga de Mario Bros. Tiene sentido, obviamente, hablando del aniversario. Pero no me dejo atrás los otros títulos que han ido saliendo. La verdad que muy interesantes también. Y algún palito que habrá que soltar a lo mejor más tarde relacionado con este Nintendo Direct. Claro. Sí, no vamos a hacer spoilers de lo que viene después, pero... Sí, hay alguna crítica que se le puede hacer. Bueno, alguna crítica solo. Sí, alguna. Más de una. La verdad que sí. Bueno, siguiente noticia que vamos a repasar en esta sección de notas del parche. Intergalactic de Heretic Prophet será el juego más ambicioso de Naughty Dog. Entrevista que realizó el medio Variety al mandamás, ¿no?, de este estudio, Neil Druckmann. Y bueno, qué decir, ¿no?, de este juego. Es la nueva IP de este estudio encargado de The Last of Us, que ya, bueno, videojuego, serie, yo no sé qué más les hace falta sacar para que sean reconocidos. Esta nueva IP se anunció en un escueto tráiler muy corto de los Game Awards de 2024. Lo poco que se sabe, y esto es algo que no conocía, es que su historia tiene influencia de los animes Akira y Cowboy Bebop, dos animes de ciencia ficción de los 90, así que interesante. Y bueno, lo importante, la entrevista la realizó Jennifer Maas en el medio Variety, como comentaba, y bueno, lo que respondió Neil Druckmann es que respecto a este nuevo título van a intentar mantenerse a un alto nivel en cuanto a la calidad de este nuevo juego. Han confirmado también que va a seguir Troy Baker, que es la voz de Joel de Last of Us, normal. Otro título más para Troy Baker. Otro título más, pero normal porque su trabajo, la verdad, que tiene una calidad destacable. Y el titular aquí es que ha comentado que va a ser el juego más ambicioso, es el juego más ambicioso que han hecho, así que normal también en cuanto a las expectativas de este estudio, que no ha hecho más que crecer desde el lanzamiento del primer Last of Us. Y bueno, también ha comentado, y cito, es el juego más extenso que hemos creado, quizás mayor, para cuando lo terminemos. Han pasado 5 años desde que trabajé con Troy y he de volver a hacerlo. Fue muy divertido estar en el escenario de nuevo con él. Anunciar un juego como este, sobre todo al ser una nueva IP, más aún cuando es de Naughty Dog, requiere coordinarse con marketing, PR y mucha gente.
Bueno, también hay que destacar que en el tráiler de Heretic Prophet se salía la actriz Tati Gabriel y Dragman asegura sobre ella que ya estábamos escribiéndolo durante mucho tiempo. Es difícil crear un juego de ciencia ficción, sobre todo desde el guión y comparado a Uncharted o The Last of Us. Bueno, porque aquí destaca no solo tenemos que averiguar el universo y cuáles son las reglas, cuál es su historia, porque estamos dando un salto de 2000 años en un futuro alternativo, y esto es lo que comentaba. Sí. Bueno, futuro alternativo en el que hay marcas del mundo real. Sí. La verdad que un poquito... No tan alternativo, ¿no? Sí, no parece tan alternativo. A ver, yo confío en Naughty Dog. Al final este juego a lo mejor puede llegar a ser un gran título para esta saga. Si es verdad que el tráiler parecía más una manera de colocar productos en un tráiler que otra cosa. O sea, habían marcas por todos lados. Sí. No lo sé, la verdad. Hablamos ya hace un par de programas de las impresiones de ese tráiler. A mí que Neil Druckmann me diga que su juego más extenso, vale, sí, vale, es lo que dicen pero todos los quiero CEOs de decir, cualquier obviamente, estudio que va a lanzar un juego nuevo. Yo recuerdo, y bueno, es que no puede faltar el palito a Bethesda. Sí es verdad que Neil Druckmann no es Todd Howard, obviamente, Sí. pero quiero decir que Todd Howard era el primero que decía que Starfield era el juego más ambicioso que habían hecho nunca. Siempre colocan el mismo adjetivo, ambicioso. Claro, pero yo quiero decir, bueno, también porque es un poco vago, ¿no? Esa palabra, ¿no? Uno no sabe a qué se refiere con el término ambicioso. Sí. Pero, o sea, vamos a ver, ¿cómo no va a ser tu juego más ambicioso si cada año que pasa se supone que hay más tecnología, hay más avances? Y ganas más dinero. Claro, o sea, para invertir en un juego mejor. Se supone que tus juegos tienen que ser cada vez mejores. O sea, a mí que me vendas tu próximo juego como el juego más ambicioso, es que es algo que se da por hecho. Se da por sentado, claro. Es algo que se debe exigir, por así decirlo, a estos desarrolladores tan grandes. Bueno, y si me apuras, incluso mira, Team Cherry, te hacen un Hollow Knight y su siguiente juego, obviamente, es incluso más ambicioso, el Silksong. Es que me parece que es complicado porque al final superarse a sí mismo cada vez es más complicado, pero es lo que tienen que aspirar todas las empresas que se dedican a los videojuegos y que se dedican a hacer secuelas y nuevas entregas. Sí. Veremos a ver qué tal este juego. Como he dicho, Naughty Dog es una empresa que todavía no conozco un juego de Naughty Dog que no haya sido un bombazo. Está claro. La saga Uncharted, la saga de Last of Us. Veremos a ver qué tal. Y Jak and Daxter. Jak and Daxter, sí. Que Hay que hablar de Jak and Daxter también, que bueno, que parece que vuelve. Parece, sí. Lo comentamos rápidamente porque en esta misma entrevista al medio Variety comentó lo siguiente. Tenemos Uncharted como IP, tenemos Jak and Daxter como IP, pero el equipo estaba realmente entusiasmado con esta cosa de ciencia ficción de la que llevábamos hablando un tiempo. Y ahí es donde están nuestras pasiones. Así que ahí avanzamos. Sí, es extraño. Claro, bueno, que estés enfocado en este nuevo juego y me nombres Uncharted y Jak and Daxter. Sí, ¿no? A ver, que te nombren Uncharted lo puedo llegar a entender. Lo puedo llegar a entender de cierta forma porque al final es tu saga por excelencia, por así decirlo. Principal. Hasta que salió de Last of Us, Naughty Dog era Uncharted. Sí. En la saga de Nathan Drake. Lo que me ha llamado la atención es que mencionas a Jak and Daxter. No sé si es que se puso nostálgico pero me llamó mucho la atención. O estarán pensando en algún remake, no lo sé. Mira, pues a lo mejor va por ahí los tiros. Sí. Sobre todo en una época en la que, remakes hay por ellos todos también lados. Lo han hecho, remaster con The Last of Us 1. Sí, bueno, remaster que no les ha ido muy bien, sí es verdad. Es que claro. Pero bueno. Sí. Que vamos a ver, no se descarta nada. Si es verdad que yo creo que Naughty Dog ahora está a tope con este nuevo título, esta nueva IP Intergalactic de Heretic Prophet. Así que no creo que se dediquen a tiempo completo a estas IP anteriores. No. Pero oye, y más cuando comentaba el tema de la historia, que les ha costado mucho crearla a partir de cero. Sí. Bueno. Veremos a ver qué tal porque no se sabe mucho más, la verdad, de estos juegos, lo que es de ciencia ficción, lo que va saliendo de Neil Druckmann, pero sí es verdad que, bueno, el tráiler de presentación de este juego, la verdad que va a ser complicado superar las
¿cómo decirlo? El hype, ¿no? No, es más bien lo contrario al hype. La desilusión. Sí, la decepción. más bien los comentarios negativos que han surgido sí. tras el primer tráiler. Hype. Porque ya no es cuestión, porque he visto muchos comentarios de, protagonista woke, tal. Ya no es solo eso, ya dejando a un lado temas de política y todo eso. A mí un tráiler en el que yo veo más marcas que gameplay, a mí sinceramente me parece muy raro. O sea, no entiendo. O sea, un futuro alternativo, 2000 años en el futuro, y tienes una nave que es de una marca de coche famosa. Tienes unas zapatillas de una marca de zapatillas famosa. Te saca un poco de la ambientación, ¿no? Es que sinceramente yo vi eso y yo dije, yo estoy viendo no sé, un tráiler de... Un comercial, sí, un anuncio. Algo. Un comercial de alguna de esas marcas. No creo que sea un juego. Y al final veremos si esas marcas siguen en el juego final o si es solo el tráiler promocional y poquillo más. A mí es muy raro. Me pareció algo que, bueno, se conoce en el marketing como el product placement. Sí. Me pareció que era... Product placement de manual. Que era literalmente eso. Era el forzar a los consumidores a que vean su marca en un juego. Sí. La verdad, es raro, muy raro. Muy raro, la verdad. Bueno, pero bueno, esperemos que esto no siga así en el juego final. Seguimos con las noticias negativas. Esto parece no todo es GG, pero bueno, estamos en notas del parche por si se han confundido. Borderlands 4, juego de Gearbox, shooter saga mítica, ha salido hace poco. Y bueno, en opiniones generales va muy mal en rendimiento. En el apartado técnico, caída de frame rate impresionante. Y el juego tiene que arreglar muchas cosas técnicas. Bueno, lo importante aquí es que en X, en la red social Twitter, se ha realizado una conversación entre el usuario LD, que es un usuario, es un consumidor del juego, y el CEO de Gearbox Software. ¿De quién estamos hablando, Manu? Estamos hablando de Randy Pitchford. Randy Pitchford, sí, Randy Pitchford, que es el CEO de Gearbox Software. Bueno, este usuario, él se quejó de problemas de rendimiento, como otros muchos usuarios que han jugado a este título, y de la necesidad de activar, que bueno, esto ya tú me comentas, Manu, de activar el DLSS y el Frame Generation para que el título pueda correr en una gama alta de ordenadores. El CEO de Gearbox Software, Randy Pitchford, contestó: puedes hacer lo que quieras, el juego es el juego, por favor, si no te gusta, pide el reembolso en Steam. Y sigue: no te gusta que te digan de usar DLSS, pero así es como funciona. Si no estás contento con las herramientas disponibles para mejorar el framerate y no estás contento con el framerate que tienes, deberías jugar a un juego distinto. Y además hace unos días también estuvo en el centro de la polémica por decirle a otro usuario que hiciera su propio motor, al abordar su queja sobre el uso que hace el juego del Unreal Engine 5 y el funcionamiento general de este título. Sí. Y nada, para concretar, el juego en Steam tiene reseñas variadas, así que de momento han anunciado que quieren pulir la experiencia para Borderlands 4 con más parches en el futuro. Así que nada, esta es un poco la noticia. Vamos a ver. Bueno, es algo que pasa cada vez más a menudo con el Unreal Engine 5, porque al final es un motor que a nivel gráfico, a nivel de visuales es muy potente. Diría que a día de hoy es el motor gráfico por excelencia en cuanto a eso se refiere, en cuanto a gráficos. Pero sí es verdad que en cuanto a rendimiento es un motor que no funciona. O sea, cada juego que tira de Unreal Engine 5, pues al final vemos problemas de rendimiento, vemos problemas de frame, problemas de todo tipo, la verdad. Yo creo que se debería plantear muchos desarrolladores el uso de Unreal Engine 5, porque sí es verdad que, a ver, es un motor muy potente de gráficos, pero lo hemos hablado aquí, es un motor que en muchos casos está falto de personalidad. O sea, un motor que sabes que un juego es de Unreal Engine 5 con ver un frame. Dices, es un Unreal Engine 5. Se nota mucho. Y cada vez hay más. Se nota mucho. Y todos estos juegos, estoy hablando del Oblivion Remaster, del nuevo remaster pues sí, porque no sé por qué ahora está la moda de hacer remaster con Unreal Engine 5. Porque hay dinero, supongo. Sí, el remaster del Metal Gear Solid 3, el Metal Gear Solid Delta, que también utiliza Unreal Engine. Una gran variedad de juegos que utilizan Unreal Engine, que los problemas de rendimiento son evidentes. Y bueno, es el caso ahora de Borderlands 4, y que lo empeoras mucho más diciendo cosas como
Si no te gusta, pide el reembolso. Claro, es que un CEO de una compañía O sea, de videojuegos no puede estar ¿qué quieres que te dando diga? estas declaraciones en Yo- una red yo social. qué quieres Ante que el te- consumidor, que Claro. lo ve todo el mundo, que es Claro. una red social. Es que, Por vamos a favor. ver, Gearbox Software. Ustedes supongo que tendrán un departamento de atención al cliente. Úsenlo y recomiéndenle a su SEO que no utilice las redes sociales, porque es que al final es un efecto negativo para el juego, en primer lugar, y un efecto negativo para la compañía, porque afecta mucho a su imagen que la persona que lidera el proyecto sea, ¿cómo decirlo? Se baje al barro absoluto Sí, para discutir. y que utilice su ego para decir que, bueno, si no te gusta no lo juegues. No, la verdad. Sí. Y bueno, sobre algunos de los argumentos que menciona sobre lo del DLSS y el Frame Generation, vamos a ver, es que tu juego necesite el DLSS y el Frame Generation para que sea jugable, oye, no. Así no funciona, no debería funcionar la industria. Lo hemos mencionado aquí en el programa. Hoy en día, los juegos, los desarrolladores no quieren optimizar sus juegos. Prefieren sacar sus juegos con un rendimiento horrible y depender de herramientas como pueden ser el DLSS y el Frame Generation, que al final tu juego se va a seguir sintiendo igual y vas a ver frames inventados por por así decirlo, la tarjeta gráfica que tengas, y que son falsos, son frames que no son reales. Tu juego va a seguir siendo, va a seguir teniendo un rendimiento bastante malo. Yo no creo que sea el camino a seguir, el DLSS y el Frame Generation. Y que digas que, bueno, si no te gusta el DLSS y el Frame Generation, pues juega otro juego. Claro, se me viene a la cabeza, por ejemplo, lo que pasó con, bueno, que sigue pasando con el Monster Hunter Wilds. Tú imagínate que el CEO de Capcom hubiera dado estas declaraciones ante las quejas de los usuarios. Es que a mí, sinceramente, yo no lo entiendo. No sé si es que Gearbox claro, no tiene un buen equipo de comunicación, no entiendo la si estrategia. el SEO no está supervisado como tú comentabas. No sé. Yo no entiendo la estrategia de depender del DLSS y Frame Generation, la verdad. No lo entiendo en ningún juego, no lo entiendo en este tampoco. Y luego que ante las críticas de que tengas que depender de estas técnicas de frames, pues que tu respuesta sea juega otro juego. No, la verdad, yo creo que la respuesta de los usuarios se está viendo. Me gustaría saber qué es lo que le va a pasar a las personas que tengan gráficas que no puedan acceder al DLSS y al Frame Generation, porque las cosas como son, ¿cómo decirlo? Estas técnicas son propias de las gráficas más nuevas, de últimas generaciones. Una persona con una 2090 a lo mejor no puede depender del DLSS. Pues nada, no es tu juego, no puedes jugarlo. No, y también... por favor, desarrolladores, un mensaje desde aquí: optimicen sus juegos, por favor. O sea, como se ha hecho siempre en la industria, optimizar los juegos para distintas consolas, para distintas plataformas. Red Dead Redemption 2 salió en 2018 para PlayStation 4 y Xbox One, con unos gráficos que a día de hoy son envidiables todavía. Y el juego iba bien en esas consolas. No necesitaba DLSS ni Frame Generation. La verdad que es triste. Triste. Y lo último que añadir, que es que al final un poco, a ver, no voy a decir estafar porque es una palabra muy fuerte, pero no estás cumpliendo con las necesidades y con las demandas del consumidor. Es un producto que debería salir completo. No estoy hablando de actualizaciones de contenido ni de parches de, por ejemplo, el Silksong que se ha corregido recientemente porque los enemigos hace muchos años. No me refiero a eso. Yo me refiero a lo que estás tú comentando, al apartado técnico. Oye, yo creo que es un mínimo que se tiene que cumplir para que el producto salga al mercado. Porque ahora la tendencia es te compras el juego y ahora a ver si lo puedo jugar en unos días. Efectivamente. Lo compro. Oye, 60 euros, 70 euros, 80 euros y a ver si dentro de un mes la mega compañía millonaria le da por sacar un parche para yo poder jugar. No, la verdad que es una dinámica de la industria que no... Y en parte me parece bien que el SEO actúe así porque él mismo un poco se da a conocer sus carencias, ¿no? Y un poco se ve que las demandas de los usuarios están infundadas, ¿sabes? Que están bien fundadas. Sí, bueno, la verdad que sí. Y ya terminamos esta sección con última noticia también de declaraciones. El público de
de Game Pass no se pasan los juegos, según el director de Indiana Jones. Estamos hablando de Jens Anderson, que es el director de diseño de Machine Games, el estudio que publicó recientemente este juego Indiana Jones. Y en una entrevista con The Game Business tuvieron en cuenta un poco el comportamiento típico o el comportamiento medio del usuario promedio de Game Pass, que, como dice el director, se basa en conectarse 5 minutos y luego se retiran. Por eso mismo, al preparar el lanzamiento día 1 en Xbox o PC Game Pass, buscaron una entrada accesible para usuarios más jóvenes que quizás no han visto ninguna de las películas de esta saga tan famosa. Por lo tanto, el objetivo de Bethesda fue enganchar rápido al jugador, pero tampoco sin traicionar un poco la esencia. Entonces nos vamos a las citas. Lo que comentó es lo siguiente. En cuanto a Game Pass, conocemos el comportamiento de los jugadores, se conectan durante 5 minutos y se retiran. Se pueden tomar ciertas decisiones en función de eso, pero al mismo tiempo no se deben hacer demasiadas concesiones. Tiene que ser un gran juego para el jugador que lo prueba hasta el final. Y bueno, si nos basamos en los patrones de los jugadores, la mayoría al iniciar un juego no suele terminarlo, especialmente en una suscripción como Game Pass, que actualmente cuenta con más de 450 juegos. Bueno, estas han sido un poco las declaraciones. Claro, Game Pass tiene su lado positivo y su lado negativo. Sí. ¿A qué podemos extrapolarlo? Si me permiten la comparación, a Netflix, ¿no? En Netflix tienes tanto catálogo y tienes tantas películas y tantas series que te enganchas a una serie y ves un capítulo y luego, sale otra serie, me engancho y veo otro capítulo y la dejo. Y está pasando un poco también con los videojuegos. Sí, es justo lo que iba a comentar. Al final, tanto catálogo yo creo que abruma a los jugadores y al final, pues, yo creo que hacen eso de, venga, voy a probar este juego. Bueno, está bien, sí. Bueno, voy a probar otro. Claro. Por un lado, hombre, no creo que sean 5 minutos literalmente, porque 5 minutos no te da ni tiempo a iniciar el juego en muchos casos. Sí. Pero sí, entiendo lo que dice el director de Indiana Jones, y que ha sido muy crítico ya con el Game Pass, la verdad, Sí. en su momento. A ver, es como tú comentas, tiene un lado positivo, pero también está el tema de eso, el gran catálogo que al final abruma a los jugadores, creo yo, porque si es verdad que si un juego que te llame muchísimo la atención, con un juego que te guste, lo vas a jugar. Lo vas a jugar probablemente completo si quieres. Pero si esos títulos que no, a lo mejor no tienen toda esa fama, por así decirlo, esa repercusión, pues a lo mejor te da por probarlo un poco y lo acabas dejando. También es verdad que no, hablándole al director, no creo que sea justo echarle la culpa por completo a Game Pass. Porque sí es verdad que si tu juego es entretenido, si tienes un juego que es potente, un juego entretenido, yo creo que esos usuarios no van a estar 5 minutos y se van, como dice este director. Habrá mucha gente que no le guste tu juego, pero yo creo que no por comprarlo, los usuarios van a estar obligados a jugarlo si es un juego malo. Y yo creo que no es el caso de Indiana Jones, no estoy diciendo que sea un juego malo en particular. Creo que no. Pero a eso me refiero, que es importante no tanto la cantidad, pero la calidad. Y si son juegos de calidad, da igual que haya mucha cantidad detrás, que esa calidad va a destacar sobre el resto. Es como, la analogía que hacías con otras plataformas de streaming. Esas series de gran calidad al final son las que más va a ver la gente. Pues en este caso de los juegos, esos juegos de más calidad, yo creo que son los que más va a jugar la gente. Juegos como, por ejemplo, Claro Obscur Expedition, que salieron en el Game Pass. Yo estoy seguro que mucha gente lo habrá probado, a lo mejor no es de su estilo y lo habrán dejado a los 5 minutos, como dice el director de Indiana Jones. Pero esa gente que le gusten estos juegos van a ver con un juego de calidad y van a querer jugarlo hasta el final. Sí. Y también un poco, ya termino un poco con esta opinión, depende también de la audiencia actual, de cómo estamos educados en cuanto a consumir un producto cultural y artístico, ya con los videojuegos y con las películas. Cada vez tenemos falta de atención y no nos podemos concentrar en nada. Y claro, buscas estímulos todo el rato. Sí. Y empezar un juego, que es una historia, algo nuevo, te da ese estímulo que a lo mejor por la mitad el ritmo del juego puede ser un poco más pausado. No estoy hablando de Indiana Jones, pero puede ser un poco más pausado y te acabas
y la audiencia acaba un poco de alejarse de esa premisa. Bueno, depende también. Sí. Lo que va a depender, Manu, también es de que el programa, oye, los primeros minutos son buenos, pero esperemos que se queden y no hagan como los consumidores del Game Pass, que lo ven 5 minutos y luego se van. Por favor. Así que por eso nos vamos a la siguiente sección. Nos vamos a ir con una entrevista muy importante, así que nos vamos a charlas en el lobby. Charlas en el lobby. Y hoy en Charlas del Lobby tenemos una entrevista muy especial. Estamos hablando de Borja Corbo, cofundador de Broken Bear Games, un estudio que seguramente les habrá sonado durante estos meses, porque es un estudio indie gran canario que recientemente han lanzado Luto, un título de terror y misterio donde se abordan temas como la soledad, la muerte y la ansiedad. Así que hoy tenemos a Borja. Borja, ¿cómo estás? Lo primero de todo. Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme. Nada, a ti por venir. Te quería preguntar cómo han visto desde el estudio la recepción de Luto, tanto en el público, estamos hablando de las críticas, y también las ventas, porque ha funcionado muy bien, ¿no, Borja? Sí, estamos bastante contentos. No, siendo nuestro primer juego, tampoco sabíamos mucho qué esperar, la verdad, pero ha superado todas las expectativas que teníamos con el desarrollo en general, así que estamos muy, muy felices de eso. Y Borja, ¿cómo surge la idea de hacer un juego como Luto? Bueno, un juego como Luto surge un poco del trauma. En este caso viene a raíz de una experiencia personal que viví en 2019. Perdí a mi padre y de ahí nace un poco la idea a raíz de sentir como un poco ese miedo a haber perdido a alguien y en ese momento darse cuenta uno de que hay ciertos lutos en la vida que no llegamos a superar y bueno, queríamos un poco explorar ese sentimiento de cara a un juego, pero esto como idea, luego como juego te dan 200 vueltas alrededor de cómo podemos hacer algo, que fue lo que nos pasó a nosotros. En este caso, mi compañero Oliver y yo, que fuimos los que fundamos el estudio, empezamos en el 2018. Ya por aquel entonces Luto no existía, pero surge la idea de hacer un juego como tal. Uh-huh. Hablando un poco más del estudio, ¿cuántas personas participaron en el desarrollo? Pues la mayoría, ahora mismo lo contamos así, como la mayoría del tiempo hemos sido 5. Hubo un pico en el que fuimos 7, durante otro tiempo éramos 2, pero en general hemos sido 5. Y claro, un poco referido a esta cantidad de personas, ¿cómo se afronta el desarrollo de un título como Luto, que ya no es solo la calidad en la historia y en las mecánicas, sino también en el apartado gráfico, ¿no? Con ese Unreal Engine 5. Sí, nosotros hay que decir que Luto es nuestro primer videojuego. Ninguno de los 5 realmente habíamos hecho videojuegos antes y ha sido un trabajo constante de aprendizaje y buscar la manera de lidiar con el hecho de no saber cómo hacer un videojuego. Por eso digamos que ese es el motivo principal por el que hemos tardado tanto tiempo haciendo el juego. ¿Cuánto tiempo tardó en desarrollarse? Luto empezó como videojuego, como proyecto en el 2020, a principios de 2020. Luego en el 2022 publicamos una demo y esa demo fue bastante bien recogida. Muchísimos streamers también jugaron a la demo incluso. Y fue ahí realmente cuando nos dimos cuenta de que Luto tenía potencial para algo mayor, porque en principio queríamos hacer un proyecto curricular. Era un juego que simplemente era como, un poquito de portfolio. Pero viendo que llamó la atención, dijimos que había que aprovechar la situación y digamos que prácticamente reiniciamos el proyecto en el 2023. O sea, es decir, para darle mejor forma. El juego tenía una idea en un principio y ese año le dieron una vuelta para convertirlo en algo distinto. Sí, digamos que a nivel narrativo el juego se ha mantenido durante el 2020 prácticamente. O sea, como la idea, el concepto general se ha mantenido ahí. Pero lo que es el juego, a nivel de juego, en el 2022 sacamos una demo y fue como, vale, hemos hecho algo que ha gustado y la gente espera, supongo, que un poquito más. Y aprovechando el tirón, porque habíamos visto que también teníamos muchas wishlist en Steam y demás, fue como, vamos a intentar hacer algo más avanzado, más sólido, un juego más correcto, por así decirlo, porque lo que íbamos a hacer entonces era la demo un poquito más grande y queríamos intentar sacar de ahí algo mejor, la verdad. Y hablando un poco más sobre las características propias de Luto, lo que hace original este juego, ¿cómo surgen las ideas de incluir elementos como el narrador o los elementos en los que se rompe la cuarta pared dentro del juego? El narrador en concreto fue una cosa relativamente de última hora.
por decirlo así, era como nos faltaba algo que hilara toda la historia del juego y dimos vueltas alrededor de varias ideas y el narrador fue como la que nos dimos cuenta de que conectaba todo de un modo u otro, le daba muchísimo sentido no solo a la historia, sino al ritmo del juego también, y pues caló y se metió y prácticamente al final se convirtió en el protagonista. Es verdad que en cuanto a la cuarta pared, era algo que llevamos desde el principio dándole vueltas, prácticamente desde el 2020, porque nos encanta, cuando una obra es consciente de sí misma y busca la manera de darle vueltas sobre eso, sobre el propio formato, es una cosa que nos apasiona y también nos inspiramos mucho de videojuegos como, en aquel entonces, en 2020, la principal referencia era PT. Nosotros queríamos imitar mucho a PT, también considerando que era un juego curricular. Era como, vale, vamos a copiar a PT para un poco explorar cómo podemos hacer juegos. Pero bueno, a raíz de ahí, pues, le dimos bastantes vueltas al tema de la cuarta pared. Y hablando un poco más de los elementos también de este título, bueno, está claro que la simbología canaria está presente desde el principio hasta fin, y me gustaría saber, Borja, por qué decidieron incluir tanta simbología canaria, que por supuesto desde aquí apoyamos, ¿eh? Bueno, a ver, porque somos canarios, ese es el punto número uno tal vez, y porque como muchos otros juegos, siempre nos gusta como proyectos que cogen parte de su cultura y la exploran un poco. Por ejemplo, nos inspiramos mucho en Blasphemous, en otro juego también, otro título español, que coge muchísimo de la cultura pues del sur de España en general y la transforma en un videojuego, y eso a nosotros nos parece súper interesante. Otro título de terror también llamado Moondown hace algo muy parecido dentro de su propia cultura y dijimos, vale, es muy típico ver juegos de terror que están inspirados de alguna manera en lo anglosajón, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, y es muy poco encontrar juegos que tengan como ciertas especias de diferentes culturas y decimos, vale, tenemos aquí una mina que explotar de alguna manera para hacer que el juego a la vez se sienta algo reconocible, porque al fin y al cabo no es únicamente un juego canario, es un juego que mezcla cosas en general, pero tiene un toque canario, así que buscar un poco ese elemento exótico de que te llame un poquitito la atención y pueda suponer un punto de interés tal vez. Sí, no, total, porque al final yo creo que también al público canario es lo que más le ha llamado la atención del juego, es decir, sí, todos los elementos de terror que tiene el juego, la narrativa y sobre todo eso que nos hace recordar a nuestra cultura. Hablando de Canarias, ¿cómo ves la situación del desarrollo de los videojuegos? Ustedes que son canarios además también, ¿cómo ven el desarrollo de videojuegos aquí en Canarias? Pues un poco complicado, más o menos. O sea, desarrollo regional, el desarrollo que nace directamente a Canarias es muy poco. Con los años hemos ido conociendo varios estudios que están también explorando sus propios proyectos. Y es verdad que a nivel, por ejemplo, a nivel fiscal se está moviendo mucho por los beneficios que te puede dar que tengas un estudio aquí en las Islas Canarias, y lo están haciendo desde la propia PEC, la SEC en general, en diferentes islas. Pero lo que es desarrolladores canarios, hay poquitos, se mueven más bien por ejemplo, en Jams, que sí que hay bastantes y la verdad que están muy bien. Hay eventos grandísimos, por ejemplo, como el último Tenerife GG, que movilizó a muchos estudios indies canarios, que también es bastante apoyo a nivel de desarrollo. Pero es un poco como todo. Los juegos indie necesitan demasiado impulso al principio y se convierten básicamente en un juego que nace de una persona que intenta explorar hacer un videojuego, o un grupito que sale de una jam y intenta también que su juego salga adelante, pero la mayoría se quedan como por el camino, porque se quedan en eso, en pequeños proyectos, y esto es el problema que le vemos en general, que falta, se moviliza mucho el desarrollo, pero falta la parte empresarial o la parte de producción, que es también muy importante. Uh-huh. Y Borja, permíteme esta pregunta un poco fuera de la entrevista, porque sí es verdad que viendo el juego hay una parte que seguro te acuerdas, la habitación del protagonista, hay una televisión y puedes ver La Noche de los Muertos Vivientes entera de George Romero, y te quería preguntar, porque también viendo que el juego tiene una parte donde hay un guión técnico que parece de una película, ¿por qué decidieron, o decidiste tú, ya me cuentas, poner esa película, ¿no?, en medio del videojuego? Pues la respuesta fácil es porque no tenía derechos. Es una película que me encanta personalmente. Vimos que no había derechos en esta película, que es como una rareza, pero por motivos que realmente desconozco del todo, era de libre uso, y fue como clic. Nosotros teníamos una tele, queríamos poner ahí
algún proyecto audiovisual, algo que los jugadores pudieran ver, y dijimos, bueno, pues esta película que es libre de uso, vamos a ponerla entera, ya que podemos, y si alguien la quiere ver, pues que la vea. Pero es bien porque además coincidía a nivel narrativo con la personalidad de Sam, que es el protagonista, que es un cineasta relativamente frustrado, que siempre le ha gustado las películas, el ser director de cine, el guión y tal, y encajaba bastante bien. Además, con el tema de terror y la ambientación, pues era ideal. Y hablando ya más de cara a futuro, ¿cuál es el próximo proyecto que tiene Broken Bird Games planteado? Pues mira, estamos dándole vueltas a muchas cosas. No hay nada concreto todavía, estamos en etapa de brainstorming con algunas ideas. Le estamos dando muchas vueltas porque sí es verdad que Luto para nosotros, aun siendo el primer juego, ha sentado como un poco una línea editorial de alguna manera, como queremos hacer algo relativamente parecido, no queremos irnos demasiado a otro género completamente diferente o a otro tipo de juego completamente diferente, pero todavía no estamos en el momento en el que hemos decidido exactamente qué vamos a hacer, porque también estamos actualizando Luto de cara a un par de parches a nivel de accesibilidad, para mejorar cosas a nivel de accesibilidad, y también la edición física que viene ahora el mes que viene. O sea, es decir, que a lo mejor se centrarían más en ese mundillo de los juegos de terror. Sí, nos interesa bastante explorar todavía parte del género. Por ejemplo, el Luto explora, pues como su nombre indica, el luto, el tema de la muerte. Es como una temática relativamente universal, a todo el mundo más o menos nos llega a este momento en el que tenemos que superar la pérdida de alguien, y queremos seguir explorando conceptos parecidos. Al igual que el luto es como algo grande, por ejemplo, la idea de cómo podemos hacer terror alrededor de la fe, o cómo podemos hacer terror alrededor de la adicción. O sea, como coger elementos que nos interesan y hacer un videojuego alrededor de eso. Es un poco la idea que tenemos. O sea, la verdad que es muy interesante, porque lo que más me llamó la atención de Luto es estos elementos, ¿cómo decirlo? Ese peso narrativo dentro de un juego de terror, la verdad que no es algo muy común, la verdad que es muy interesante. Y Borja, sí, es también, lo que más nos llama la atención. Claro, también hablando un poco de esto, yo en algún punto, viendo un poco el juego, parecía, seguramente que no es así, pero parecía que tenían asistencia de psicólogos, porque es que narran tan bien y expresan tan bien, ya no solo el sentimiento de luto, sino lo que es tener una familia desestructurada, tener ansiedad, tener estrés, y ya no solo a través de los diálogos, sino también con los puzzles. Y no sé si ha sido un quebradero de cabeza intentar armar toda la historia del juego e intentar transmitir esos problemas y esas emociones. Sí, ha sido complicado. Llevamos muchos años de desarrollo. Digamos que la historia de Luto, aun teniendo una base desde el principio bastante sólida, ha ido modificándose muchas veces. Hemos cambiado mucho la historia para que tenga más o menos sentido también. No ha habido como tal una colaboración, por así decirlo, a nivel psicológico, más allá de nuestra propia experiencia personal. Yo, por ejemplo, pues he tenido terapia y, digamos, extraigo de ahí todo lo que he aprendido también para intentar proyectarlo en el juego. Siempre hemos dicho que Luto no es en ningún caso terapia, no intentamos que sea nada en ese sentido, pero que sí, al contar nuestra propia experiencia, que sirva, si puede, de alguna manera. Y la verdad que no sabía hasta qué punto iba a calar en la gente este tema como tal, pero hemos recibido muchísimos correos de gente que le ha encantado la historia, que les ha servido mucho, y quieras o no, pues me parece que le hemos construido algo que no teníamos del todo pensado y que estoy muy orgulloso de ello, la verdad. Claro, te lo comentaba Borja, porque también yo he visto, no sé si tú lo has visto por YouTube, algún que otro vídeo de un psicólogo que analizaba esos elementos, ¿no? Que también que puede significar dentro del juego. Sí, estuve hablando con él y la verdad que me abrió los ojos incluso en cosas que yo ni siquiera me había dado cuenta, simplemente como que proyectamos en el juego, pero que a nivel psicológico tenían mucho sentido y nos parece súper interesante también. Pues Borja, muchísimas gracias por la entrevista. Esperemos que en el estudio de Broken Bird Games se sigan haciendo juegos de tanta calidad y que representen tanto a nuestras Islas Canarias. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por invitarme. No todo es GG. No todo es GG, la sección donde valoramos las noticias de la industria de los videojuegos con calificaciones, y vamos a empezar primero con lo peor de lo peor y luego vamos a ir subiendo un poco, mejorando esas notas. Sí. Empezamos con el no se presentó, es decir, aquella noticia que es la que menos nos ha gustado, que no se ha presentado a los exámenes. Sí, el clásico que dice ¿pa' qué?
Y vuelve a ser la misma broma. Yo pensaba que no le ibas a hacer, ¿eh? No, hay que hacerla. Tú sabes que ya, bueno. al igual de el clásico que ya pa' qué, pues el clásico de la broma, la verdad. ya pa' qué. Bueno, DLC. Se ha anunciado un DLC del nuevo Leyendas Pokémon Z y ya. Fue anunciado en el Nintendo Direct que comentábamos anteriormente. Un poco, bueno, el argumento básico, ¿no?, de este nuevo DLC. Hay unas misteriosas distorsiones en la ciudad Luminalia, que es la ciudad donde se ambienta este nuevo Pokémon, con el Pokémon Hoppa involucrado. Bueno, la polémica viene dada por haber anunciado este DLC de pago antes de que el propio juego haya salido. Bueno, las reacciones que no se han hecho esperar de esta noticia han sido negativas por parte de los usuarios, que han tildado a Nintendo de avariciosos o, en su versión inglesa, greedy. Sí. Bueno, es que es un clásico de Nintendo ya. A veces les pesa más el dinero que otra cosa. Te hacen muy buenos juegos, pero ¿cómo les gusta el dinero a Nintendo? Les Madre gusta mía. muchísimo. La verdad que fue un poco lo que comentábamos de Paradox el programa anterior. No ha salido el juego y ya me estás metiendo un DLC de pago. Sí. Vamos a ver, entonces, ¿por qué no? Es que yo no lo entiendo, la verdad. ¿Por qué no coges ese contenido que has desarrollado y no lo anuncias directamente y lo metes en el juego base, ya que lo tienes, no ha salido el juego todavía? O espérate, amplíalo y haz un buen DLC, pero no me anuncies un DLC de pago cuando el juego todavía no ha salido. Es que yo me río, pero por no llorar. Es que es para ponerse a llorar, es que no tiene sentido. Encima Nintendo, todavía no ha salido el juego. Claro. Y quieres que pague el juego y una expansión. Sí, no, un poco más, y te dicen... O sea, es el juego... los próximos 3 juegos también de la saga. El juego me lo pones a 70 euros y el DLC pon tú a 20. Y entonces te están vendiendo de manera encubierta un juego a 90 euros. Sí. Oye, los de marketing de Nintendo, los japoneses... Vamos a ver. Saben, ¿eh? Por Dios. Yo entiendo que el dinero es importante para todos estos proyectos, pero por favor, hay que tener un poco en cuenta al consumidor. O sea, ese contenido, si ya lo tienes ya hecho, ¿por qué no lo metes en el juego base? Claro. Es que es algo que está haciendo mucho Nintendo, con Pokémon en particular. Tenías esos grandes postgame que, bueno, son muy famosos en los juegos clásicos de Pokémon. Pokémon Esmeralda, Pokémon Platino, todos esos Pokémon más antiguos, por así decirlo, cuando todavía eran píxeles. Tenías esos postgames muy interesantes y ahora te los están vendiendo como un DLC de pago y ya está. Bueno, vergonzoso. A mí, sinceramente, ¿qué quieres que te diga? Podrías meterlo en el juego principal o, por lo menos, amplíalo más, un buen DLC y lánzalo más tarde. No lo sé, la verdad. A mí es que me parece que desarrollar un juego por un lado y un DLC por otro para que salgan a la vez, yo sinceramente no lo entiendo. No lo entiendo, la verdad. Bueno, seguimos con las noticias. Desde luego, esta sigue siendo negativa, aunque, bueno, casi a prueba. Far Cry, la famosa saga de Ubisoft, va a tener elementos multijugador. Lo conocíamos gracias al periodista Stephen Totilo en el medio Gamefile. Y bueno, Guillemot, CEO de Ubisoft, ha definido el objetivo de Far Cry en estos términos. Voy a citar: queremos que los elementos multijugador sean mucho más predominantes para que los juegos puedan ser disfrutados durante más tiempo por los usuarios. Bueno, lo más probable es que el CEO se refiera a Maverick, que va a ser el juego próximo de Ubisoft, y este Maverick es el nombre en clave del shooter de Extraction, género que predomina en la industria actualmente, con patrullas enemigas, fauna salvaje y muchas otras sorpresas. Bueno, este desarrollo de este juego habría sido reiniciado debido a la falta de rumbo claro. Qué raro que pase esto en títulos online. Y bueno, esto ha tenido otra consecuencia: el retraso de los nuevos Far Cry, que es la saga principal de Ubisoft junto con Assassin's Creed. Far Cry 7, con nombre en clave Black Bear, debió salir en otoño de este año, pero sin embargo una filtración reciente indica que su estreno se producirá en 2026 o incluso estaríamos hablando de 2027, Manu. Bueno, suspenso claro para Ubisoft. Ya es un clásico ya, ¿no? Bueno. Tener Ubisoft ya. Omar, si estás escuchando esto, sé que nos echabas de menos. Hemos vuelto. Sí. Con las críticas a Ubisoft. Espero que vaya todo bien por Madrid. Es un clásico tener Ubisoft en esta sección. Sí. Vamos a ver. También cabe destacar que esto lo dijo Yves Guillemot en una conferencia en Arabia Saudí. Se relaciona el dinero, ¿no? Claro, Arabia Saudí, que
casualidad que un poco hablamos, ¿te acuerdas de la actualización del Assassin's Creed Mirage? Ah, es verdad. De lo raro que era una actualización del Assassin's Creed Mirage, situado en una ciudad en la que actualmente está Arabia Saudí. Bueno, no quiero yo Manu, ponerme a... ¿Acaso estás insinuando lo que creo que estás insinuando? Yo no quiero insinuar nada, pero yo empiezo a ver cosas como, por ejemplo, lo de que Ubisoft estaba mal económicamente y que de repente hagan estas conexiones con Arabia Saudí. Bueno, yo raro. espero que no esté insinuando una relación de interés económico, ¿no? Entre el Estado... Yo creo que se ha insinuado en muchos medios y no me extrañaría que ande detrás ese interés económico por parte de Ubisoft. Sí. Bueno, hablando en particular de Far Cry, otra más en la que quieren meter elementos multijugador. Está el extraction shooter que quieren hacer de la saga Far Cry. Va a fracasar, lo anticipo ya, va a fracasar, como la mayoría de las cosas que hace Ubisoft hoy en día, porque no están ajenos totalmente a la industria. Se piensan que los usuarios quieren otro extraction shooter, como si la saga Far Cry no tuviera ya suficientes problemas. Llama la atención eso que han dicho de que para que los juegos puedan ser disfrutados durante más tiempo por los usuarios. Yo creo que la verdadera razón por la que dice eso Guillemot se basa en que no quiere que los usuarios acudan a la segunda mano. Es decir, me he pasado este juego, me he pasado el Far Cry, lo vendo de segunda mano. Porque ahí están perdiendo dinero bueno, en este caso Ubisoft. Yo creo que va por ahí. Pero es que para que un juego se pueda disfrutar durante más tiempo, la respuesta no es hacer un extraction shooter. La respuesta no es incluir elementos multijugador. La respuesta es hacer un juego de calidad, hacer un juego bueno, en el que la gente disfrute de ese juego y que lo pueda jugar todas las veces que quiera. Vamos a ver. Este problema ha existido siempre. ¿Y por qué ahora es un gran problema la venta esa de segunda mano, que los jugadores disfruten más tiempo? No, sinceramente no. Lo importante, Far Cry lo que necesita ahora mismo es un Far Cry 7 que salga en tiempo y forma y que salga en condiciones y con una jugabilidad buena y con una historia buena. Es lo que siempre ha gustado de Far Cry. No estas cosas del multijugador. ¿Por qué Assassin's Creed triunfaba tanto cuando salió? Es decir, los primeros Assassin's Creed, estoy hablando de Assassin's Creed, toda la saga de Ezio, 3, 4, etc. Todos esos juegos, bueno, tenían un multijugador. Pero ¿qué multijugador tenía Assassin's Creed? O sea, nadie jugaba los Assassin's Creed por el multijugador. ¿Y por qué esa necesidad de ahora en todos los juegos de Ubisoft de meter multijugador? No... Bueno, microtransacciones seguramente, sí. No lo dudo. Pero que yo sinceramente no lo veo. Pero bueno, es otra más de Yves Guillemot que bueno, está en su línea. Y vamos a seguir con otra de las noticias más positivas. Esto es un notable, vamos, sí, como la copa de un pino, Manu, porque el creador de Bayonetta quiere que Kojima vuelva a PT. Bueno, lo quiere él y lo queremos todos. Sí, es decir, es una petición yo creo que general. Hideki Kamiya, el creador de Bayonetta y Devil May Cry, habló sobre el legado de PT y de cómo desea que Kojima cree algo similar en el futuro. Y cito: si no se puede revivir PT, Kojima debería ser otro juego del mismo estilo. Si Kojima no lo hace, quizás lo haga yo. No me gusta el terror, así que no es un juego de terror. Quiero decir, no tengo ninguna idea. Bueno, muy cripto aquí. Claro, podría ser OD. Claro. El nuevo PT de Kojima. Esa es la gran duda. Bueno, aquí lo que dice el creador de Bayonetta, Kamiya, yo creo que él es más por el cariño que tiene a Kojima y a su creación PT que otra cosa, la verdad. Sí. Así que obviamente no creo que coja PT porque, como él dice, no le gustan los juegos de terror. Pero sí, muchas ganas de ver OD, que no se sabe nada todavía de OD, exacto. Overdose, que son las siglas de Overdose, sí. Veremos si es el próximo PT de Kojima. Estaría muy bien que Kojima vuelva al terror, la verdad. Va a volver sí o sí porque creo que está medio confirmado ya que va a ser un juego de terror y bueno, nada más ver el tráiler.
A ver, yo creo que Kojima... Te mete mal cuerpo. Es que Sí. es un experto en meterte mal cuerpo. Ya Sí, lo veíamos con el PT. Kojima, bueno, a nivel narrativo, a nivel de las cosas que se le ocurren, la verdad que es una barbaridad. El único problema que tiene Kojima es que tiene tantas cosas metidas en su cabeza que a veces no sabe... Que lo leíamos. Claro, no sabe qué hacer en ese momento, porque claro, hace una cosa y a lo mejor de repente ve una peli de otra cosa y dice, chojo, ahora quiero hacer un juego de esto. Sí. Ese es el gran problema de Lo Kojima, comentaba, pero lo sí, comentaba. la verdad que me gustaría mucho que volviera el terror ese de PT, el terror psicológico. Seguro que sí. Además, OD de momento no está siendo un proyecto que sea cancelado, que tenga problemas con el tema de Xbox, los despidos de Microsoft y tal, así que de momento va a seguir. Y vamos a cerrar, Sí, vamos con el a sobresaliente. cerrar con el sobresaliente, y es que ya conocemos, ya hemos visto el segundo tráiler de Resident Evil Requiem, el nuevo juego de Capcom de la saga mítica de Resident Evil. Y bueno, muestra imágenes, tanto del primer tráiler como imágenes nuevas. Nos amplía más la historia de esta protagonista. Estamos hablando de Grace Ashcroft, la agente del FBI. Nuevas cinemáticas también en las que Grace investiga una serie de misteriosos asesinatos. Muchas imágenes in-game, también símbolo de Umbrella. Y y un personaje muy misterioso que no se muestra la cara porque siempre está de espaldas. Parece que puede ser el villano principal. Y me interesa mucho. Sí, no queremos aventurarnos a decir No, pero la verdad que apunta a eso, ¿no? Sí. Muy tétrico el Sí, estilo sí, de sí. este personaje, la verdad. Y sobre todo el tema de la investigación, ¿no? Me recordó un poco a Seven, esa parte en la que ella está en la calle con la Oye, lluvia. muy y buena tal. analogía. Sí, es verdad, me recordó Me mucho recordó a a ese Seven, estilo. Sí. Sí, es verdad. Veremos a ver qué tal, porque la verdad que, bueno, esa mezcla de las imágenes del primer tráiler con la actualidad, o sea, cómo hace como esas especies de flashbacks, Sí. la verdad que tiene muy buena pinta. La verdad que me ha llamado mucho la atención este segundo tráiler. La verdad que cada vez va cogiendo mejor pinta este juego. Sí, y va implementando también el factor misterio, el factor investigación, aparte del terror. Del Bueno, terror. Sí. Bueno, Manu, nos vas a explicar, nos vas a indicar cuáles son los próximos lanzamientos en la siguiente sección. Estamos hablando del DLC. El DLC. Bueno, vamos con el DLC, vamos con esta nueva sección nueva sección, esta sección ya habitual, no es nueva, Sí. pero en la que, bueno, pues hablamos de los nuevos lanzamientos que van a salir durante esta próxima semana. Tenemos varios títulos. Tenemos en primer lugar Baby Steps, que sale para PC y PlayStation 5 el 23 de septiembre. Es una aventura de exploración donde somos Nate, un nini que no hace nada con su vida, hasta que un día descubre un poder totalmente nuevo para él, que es poner un pie enfrente del otro, básicamente. Este original videojuego basado en las físicas nos invita a recorrer un mundo rodeado de niebla, paso a paso, muy importante esa expresión, y en el que además subimos montañas, paso a paso. Así que la verdad que muy interesante, muy único este juego. Es de los creadores de Getting Over It, el famoso juego de escalada en 2D. La verdad que muy buena pinta, veremos a ver qué tal. En segundo lugar, el 23 de septiembre también tenemos Forgive Me Father 2 para PlayStation 5, Switch y Xbox Series X y S. La verdad que, de los que más me ha llamado la atención esta semana. Es un shooter de aventuras en primera persona con estética de cómic e inspirado por los mitos de Lovecraft. En él recorres las pesadillas más siniestras para recobrar la cordura, fulminar enemigos poseídos, obtener un arsenal de armas letales y también habilidades sobrenaturales. La verdad que es un juego que, bueno, lo hemos visto, la estética de cómic es súper único, esa mezcla de un juego a 60 FPS con las animaciones a unos FPS más reducidos para dar esa sensación de aventura animada, por así decirlo, al estilo cómic. La verdad que muy interesante. Vamos para el 25 de septiembre con uno de los grandes títulos de esta semana. Tenemos dos. Uno de ellos es el Silent Hill F, un juego del que hemos hablado mucho en este programa. Sale para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Y es la vuelta de la mítica saga de terror psicológico y supervivencia en la que encarnas a Hinako, una joven colegiala en el Japón rural de los años 60 que se enfrentará a todo tipo de criaturas y pesadillas. Veremos a ver qué tal. Se ha filtrado, debo destacar, hace poco una nota de uno de los medios de 9,5 sobre 10. Así que parece que este juego va a tener muy buena pinta. En segundo lugar tenemos Sonic Racing Crosswords. Sale para todas las plataformas el 25 de septiembre. Bueno, es la vuelta de otra mítica saga, esta vez de
de carreras con los míticos personajes de Sonic. Vamos con el siguiente gran título de esta semana. Para todos los amantes del fútbol llega EA Sports FC 26. Sale para todas las plataformas el 26 de septiembre. Es un videojuego de fútbol para la temporada 2025-2026 que promete hacernos disfrutar de un gameplay renovado con opciones realistas para el modo carrera y competitivas para Ultimate Team y clubes pro. Todo esto en una entrega que parece, entre comillas, destaco eso, haber escuchado algunas de las grandes quejas de la comunidad y, como no, incluyendo estas novedades que, como siempre con estos juegos de entregas anuales, lo justito para vender ese año. Hombre. Veremos a ver qué tal. Claro que sí. Vamos con el 26 de septiembre. También tenemos Hotel Barcelona para PC, Xbox One y Xbox Series X y S, un juego del que ya hablamos también hace poco. Es un videojuego de terror y suspense nacido de una colaboración de los responsables de No More Heroes y Deadly Premonition, que apuesta por ofrecer una historia protagonizada por múltiples personajes inspirada por el clásico Forbidden Siren de PlayStation 2. Y rápidamente, para terminar, Pac-Man World 2 Repack para todas las plataformas el 26 de septiembre, un videojuego de acción, aventura y plataformas en 3D que moderniza y optimiza Pac-Man World 2 para sistemas actuales. Y hasta aquí los próximos lanzamientos, Manu, y también el último programa de Respawn en Canarias. Esperemos que les haya gustado este último programa. Y Manu, como siempre, espero que estén atentos a nuestras redes sociales, donde seguiremos subiendo contenido sobre todos los programas y seguiremos, por supuesto, respawneando en las Islas Canarias. Muchas gracias.